excelente tarde a todos. Agradecemos su ingreso a este evento. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, desarrollan el Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2023. En este marco se realizará la conferencia en línea entre la litis cerrada y la litis abierta, el hecho superveniente en la audiencia de juicio oral. Para disertar este tema contamos con la participación del doctor Hesbert Benavente Chorres, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, director del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho y del Departamento de Investigación del Instituto Profesional Educativo del Sureste, a quien damos una cordial bienvenida. A continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular de nuestro invitado. El doctor Hesbert Benavente Chorres es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es diplomado de posgrado internacional en Derechos Humanos y Procesal Constitucional y diplomado de Derecho Procesal General por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires. Realizó los estudios de posgrado en la Maestría de Educación con mención en Educación Superior en la Universidad Peruana Los Andes en Huancayo. Es director general del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho, INMEXIUS, y del Departamento de Investigación del Instituto Profesional Educativo del Sureste. Como ponente en congresos, seminarios y conferencias, mencionaremos el 15, 16 y 17 Congreso Latinoamericano, el 7º, 8º y 9º Iberoamericano, y el 11, 12 y 13 Nacional de Derecho Penal y Criminología, realizados en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, y la Universidad de Guayaquil, Ecuador, cada edición respectivamente. Como seminarios, aquellos de temas actuales de Derecho Penal y Procesal Penal, realizados en Brasilia y en la Universidad Privada San Juan Bautista de Lima. El seminario Taller de Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal y los diplomados Internacional de Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral y el Diplomado Internacional de Derecho Procesal General. Ha realizado artículos para publicaciones impresas de Argentina, Perú y Ecuador, así como para medios electrónicos en páginas web de Argentina, España y Brasil. Destacaremos su trayectoria docente en las siguientes instituciones educativas: la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, la Universidad San Martín de Porres de Lima, la Universidad Nacional de Huancavelica, la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, el Instituto de Capacitación de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en el Instituto de Capacitación de la Defensoría Pública del Estado de México y en nuestra Escuela Judicial del Estado de México. No omitimos señalar que cuenta con un gran número de publicaciones con el respaldo de Flores Editor y Distribuidor S.A.de.C.V. Concluida esta breve reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, doctor Benavente. Muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, extender mis agradecimientos al señor presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, el doctor Ricardo Alfredo Soricuella. Igualmente mi agradecimiento al director general de la Escuela Judicial del Estado de México, el doctor Jaime López Reyes, y asimismo también agradecer al titular de la unidad académica de la Escuela Judicial del Estado de México, sede en Texcoco,
a mi querido amigo, el ingeniero Tomás Venado Conde, por la oportunidad dada hacia mi persona para efectos de platicar de un tema muy importante en la dinámica del actual procedimiento penal. Para ello, voy a también a utilizar algunas herramientas como los cuadros de PowerPoint para efectos de que también la charla, el diálogo, la conversación pueda estar también soportado de manera visual. En ese orden de ideas, en estos momentos estoy compartiendo pantalla, donde se puede apreciar el título de la charla entre la litis cerrada y la litis abierta, el hecho superveniente en la audiencia de juicio oral. Igualmente está mi nombre completo, Gesber Benavente Chorres, así como mi correo electrónico estudiobenavente@yahoo.com, no se ocupa el MX, para efectos de que el diálogo, la discusión, el debate de este tema o de otros temas lo podamos continuar ya sea en redes sociales o ya sea a través de correos electrónicos. En ese contexto, quisiera ya en este primer minuto plantear cuál es el objetivo de la ponencia, a qué me estoy refiriendo con la expresión litis abierta o con la otra expresión litis cerrada y cuál es la relación con el hecho superveniente. En ese contexto me parece que la explicación del tema se aclara con la siguiente pregunta que planteo al auditorio y que a su vez constituye el objetivo de la ponencia. La interrogante es la siguiente. ¿El tribunal de enjuiciamiento puede fundamentar la sentencia condenatoria por un hecho superveniente que modifica a su vez el relato fáctico fijado en el auto de vinculación a proceso? Es decir, yo puedo condenar, palabras más, palabras menos, por un hecho no fijado en la vinculación a proceso y que estoy tomando conocimiento como tribunal de enjuiciamiento en la audiencia de juicio oral. La génesis de este interrogante giró en torno a un conjunto de charlas, de conversaciones con operadores de justicia de Ciudad de México en unas jornadas académicas que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Recuerdo bien que había un operador muy querido, muy estimado, magistrado, pero experto en el ámbito civil y familiar, que me decía: Gesber, en el ámbito familiar, cuando por ejemplo discutimos guardia y custodia, claro, la, la resolución que en ese momento me dice que la tenencia de unos menores va a estar a favor de la mamá, no significa que en el futuro pueda variarse a favor del papá, que la litis no está cerrada, que en este asunto donde está en juego el interés superior de la niña, del niño o del adolescente, yo no puedo hablar de una litis cerrada, sino que en cualquier momento puede variar en la medida en que varíen las condiciones. Es muy usual en el ámbito familiar, se entiende así, que se maneje esta expresión litis abierta, litis cerrada. Pero claro, en estas jornadas académicas, otro estimado amigo, operador de justicia, esta vez del ámbito penal, me dice: Gesber, pero si la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, y yo como tribunal de enjuiciamiento estoy tomando conocimiento de hechos supervenientes por la dinámica de la prueba, por el desahogo probatorio, ¿cómo no darle atención? ¿Cómo no darle relevancia? Si yo estoy llamado
a trabajar, a resolver, a decidir en un procedimiento penal, reitero, cuya finalidad constitucional es esclarecer los hechos, como darle la espalda a los hechos supervenientes. ¿No es cierto? Entonces, claro, estas experiencias de litis abierta, de litis cerrada, de darle o no darle la importancia al hecho superveniente que el tribunal de enjuiciamiento está tomando conocimiento, pues ha motivado la presentación de esta ponencia a través de la citada pregunta. Claro está que yo pretendo delimitar la ponencia a la sentencia de condena. Si yo puedo condenar por un hecho superveniente y además modificatorio al relato fáctico fijado en el auto de vinculación a proceso. Máxime, si tenemos en el primer párrafo el artículo 390 del Código Nacional una referencia normativa que no puede pasar por desapercibido. Nos dice el primer párrafo que el Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre hechos supervenientes. Entonces me pueden decir, Hesbert, aquí la norma me dice que yo, Tribunal de Juicio, a través de la prueba, puedo conocer sobre estos hechos supervenientes. Y algún efecto tendré que darle, algún sentido tendré que darle en mi resolución sentencial. Pero la pregunta sigue siendo esta. ¿El efecto que yo le puedo dar es de condenar? A pesar de que estoy modificando el cuadro fáctico fijado en el auto de vinculación a proceso, sin generar mayor suspicacia, sin generar mayor suspenso, la postura que espero yo presentar con claridad y que sea de recibo por el auditorio es de que el 390, primer párrafo del Código Nacional, en el extremo que hace mención a los hechos supervenientes, no viene acompañado de las herramientas legales necesarias para que por esos hechos supervenientes yo condene, modificando los hechos mencionados en la vinculación. O sea que el legislador colocó esta figura del 390, primer párrafo, pero sin los complementos, sin los acompañamientos necesarios, que me obliga a contestar a mi propia pregunta con un rotundo no. Espero yo defender mi argumento y espero yo que el auditorio me acompañe con la reflexión. Pero para ello me resulta importante establecer en primer lugar cuáles son los antecedentes en México del hecho superveniente en juicio. Un antecedente importante es el Código Modelo. Un código modelo que regulaba no tanto el hecho superveniente, sino regulaba la ampliación de la acusación a través del primer párrafo del artículo 386, que reza de la siguiente forma: durante el debate, el acusador podrá ampliar la acusación por inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que modifica el significado jurídico o la pena del mismo hecho objeto del debate, o que integra la continuación delictiva, cuando ellos no hubieran sido mencionados en la acusación y en el auto de apertura. Interesante. Aquí tenemos con claridad el concepto de un hecho superveniente, o sea, una circunstancia de lugar, una circunstancia de tiempo, una circunstancia de ejecución que recién lo estamos conociendo durante el juicio oral y que incluso puede hasta modificar el significado
puede incluso hasta modificar la clasificación jurídica. Vamos, si está permitido cambiar la clasificación jurídica, lo que nos estaba diciendo el código modelo en el artículo 386, primer párrafo, que incluso yo puedo hacer ese cambio en la clasificación modificando los hechos, poniendo hechos que no he señalado ni en la acusación y por ende en el auto de apertura a juicio. Y como el código modelo también regulaba la vinculación a proceso, no es impropio decir que puedo sumar hechos que incluso modifiquen la vinculación a proceso. Lo que pasa es que el código modelo le estaba dando la forma, le estaba dando la vía procedimental. ¿Cuál es la forma, la vía procedimental? Que el Ministerio Público, durante la audiencia de juicio oral, al percatarse de estos hechos supervenientes, formule ampliación de acusación. Entonces, claro, en esa ampliación de la acusación, el Ministerio Público señala cuáles son los hechos supervenientes, evidentemente explicando de cómo se tomó conocimiento de estos hechos, porque acaba de venir el testigo y nos acaba de decir que no fueron tocamientos en los senos de la mujer, sino de que hasta le penetró su cavidad vaginal el acusado con el miembro viril. En esa ampliación de la acusación, el código modelo le autorizaba al Ministerio Público pronunciarse sobre la clasificación jurídica, incluso motivando su cambio. No pueden ser tocamientos indebidos. Si estamos hablando de que hubo imposición de la cópula de manera violenta, tendríamos que pasar a violación. Y claro, la propia ley estaba siendo claro de que esa condena que se podía dar en el inmediato futuro iba a ser sobre la base de los hechos, tanto de la acusación como también de su ampliación. Perfecto, o sea, no es que el tema se agote ofreciendo prueba nueva porque hay hechos supervenientes, no, el tema va más allá, autorizar la ampliación de la acusación para que ahora sí se condene sobre la base de esa acusación ampliada. Claro está que el éxito de la regla mencionada por el código modelo en este artículo 386 en su primer párrafo, evidentemente también depende o está condicionado, ¿no es cierto?, a que se haga una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque el enunciado de que el proceso seguirá forzosamente el hecho o hechos delictivos fijados en la vinculación tiene rango constitucional. 19 constitucional, quinto párrafo. Y claro, cuando uno revisa el 19 constitucional, quinto párrafo, no se aprecia la salvedad de la figura ampliación de la acusación. Por ende, mi posición es de que si el código modelo hubiese sido el texto que actualmente estuviésemos esperando, para que esta figura de la ampliación de la acusación no sea tachada de inconstitucional, es porque tuvo que haber sido también mencionado en el quinto párrafo del 19 constitucional. Entonces, claro, al tener una mención constitucional y al tener una mención en la legislación secundaria, yo como tribunal de enjuiciamientos tengo la confianza de condenar sobre la base de unos hechos mencionados en la vinculación y en su acusación, pero también de aquellos mencionados en la ampliación de la acusación, sin importar que incluso esta ampliación modifique la clasificación jurídica o incluso la propia pena. Y así yo daba esa armonía
normativa. Pero sabemos que el código modelo, su redacción no entró en vigencia. Como no entró en vigencia, México no aplicó la figura de la ampliación de la acusación y solamente se limitó a trabajar una fórmula que aparece en la parte superior de esta imagen. ¿Cuál fórmula? Que el tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas sobre hechos supervenientes. Esta fórmula lo vemos en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales de Morelos, también en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales de Baja California, el artículo 390 del Código Procesal Penal de Durango, así como en el artículo 406 del Código Procesal Penal de Zacatecas. Me estoy refiriendo a aquellas legislaciones adoptadas, si bien es cierto, antes del Código Nacional, pero también dentro de lo que se conoce como el sistema acusatorio. Sería muy interesante, como una especie de arqueología jurídica, saber por qué el legislador de estos 4 estados abandonan la figura de la ampliación de la acusación para solamente quedarse con un tribunal que ordena que se desahoguen pruebas sobre hechos supervenientes. ¿Cuál fue la razón para limitarse esa fórmula? Porque el efecto de limitarse la fórmula a esta expresión es que ya desahogué la prueba sobre hechos supervenientes y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago como Ministerio Público? ¿Qué hago como asesor victimal? ¿Qué hago como defensor? ¿Qué hago como tribunal de enjuiciamiento? Porque se reitera, apreciándose la parte final de esta imagen. Ninguno de estos 4 estados regularon la ampliación de la acusación. Que hubiera sido más lógico, se autoriza hechos supervenientes para facultar al Ministerio Público a ampliar su acusación, incluso para los efectos de modificar la clasificación jurídica y de modificar la pena, como lo decía el Código Modelo. Y claro, siempre con el respaldo constitucional. Pero reitero, no lo completaron de esa manera. No se descuida que los citados estados sí permitían el cambio de la clasificación jurídica durante los alegatos, por ejemplo, de clausura o de cierre durante la audiencia de juicio. Pero claro, he abandonado ampliación de la acusación por la reclasificación jurídica y es un sustituto feliz, me parece que no, porque el cambio en la clasificación jurídica incluso puede operar sin que los hechos modifiquen. El cambio de la clasificación jurídica puede darse incluso sin modificar los hechos. Yo puedo mantener los mismos hechos, pero en un momento creer que se actualiza el aspecto subjetivo de los llamados tipos dolosos, y ahora con el debate, con el intercambio de argumentos, con el ejercicio de contradictorios, me estoy convenciendo como tribunal de enjuiciamiento de que se está actualizando el aspecto subjetivo, pero los tipos culposos y los hechos no han cambiado. Y puede darse de esa manera un cambio en la clasificación jurídica. Pero por el contrario, si estos 4 estados hubiesen hablado de ampliación de la acusación, manteniendo la definición del código modelo, ahí sí se tenía con claridad que el cambio en la clasificación, incluyendo la pena, estaba operando con la modificación de los hechos. Pero no se siguió esa fórmula. No se siguió esa claridad por los estados de Morelos, de Baja California, de Durango y de Zacatecas. Y claro, esta redacción de los citados estados, donde se le autoriza al tribunal de enjuiciamiento recibir la prueba sobre hechos supervinientes sin hacer ninguna mención a la ampliación de la acusación para modificar los hechos, modificar la clasificación jurídica y la pena, lo hizo el Código Nacional.
con el ya leído primer párrafo del 390. Pero durante estas jornadas académicas en Tuxtla Gutiérrez, el de la voz tuvo la oportunidad de escuchar argumentos que decían, perdón, yo sí puedo condenar por hechos distintos a la de la vinculación a proceso. A pesar que no está regulado la ampliación de la acusación, a pesar de que no hay un cambio en la Constitución Federal, yo sí puedo condenar por un hecho distinto al fijado en la vinculación. Y me compartieron dos argumentos que por objetividad académica quiero compartir al respetable. Primer argumento, la señalada en el primer párrafo, dice la parte superior del PowerPoint del artículo 20 constitucional, que nos dice la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos. Ya se los había adelantado en la introducción al tema, que la explicación es la siguiente. Si yo como juez estoy conociendo que no solamente fueron tocamientos, sino penetración, no le voy a dar relevancia, voy a hacerme la vista gorda, cuando la Constitución me dice que yo me debo a los hechos esclarecidos, y si se están esclareciendo en juicio, pues ya está. Y el segundo argumento que me dijeron en Tuzla fue el siguiente. Y además, Hesber, eso de la litis cerrada es una institución, dice el punto 2, aquí del cuadro del PowerPoint, es una institución del sistema procesal anterior. Y claro, es verdad. Si recordamos el artículo 19 constitucional, en su tercer párrafo, antes de la reforma del año 2008, se redactaba lo siguiente. Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. O sea, Hesber, esta idea de seguir forzosamente es una idea que proviene del tradicional. Y se supone, Hesber, que estamos en un sistema nuevo. Bueno, estimados amigos, estimados colegas, yo tengo mis reparos. Es verdad, el actual proceso penal está convocado a esclarecer los hechos, pero es la finalidad de un procedimiento. Por ende, esa actividad de esclarecer los hechos debe darse en el marco de un procedimiento previamente señalado en la ley, principio de legalidad procesal. Y además, en el marco de un procedimiento respetuoso de los derechos humanos, no solamente de la víctima, ¿no es cierto? Sino también del imputado. Artículo primero constitucional, tercer párrafo, ¿no? La famosa reforma del 2011. Entonces, no puede ser que sobre pretexto de que, caray, yo me debo a los hechos, si la vinculación a proceso se discutió sobre el hecho A, la audiencia intermedia se discutió sobre el mismo hecho A, llegue a juicio y se me presente un testigo, llegue a juicio y se me presente algún órgano de prueba y que me diga que el hecho es B y que lo condene y que yo lo condene porque el hecho es B, sin un procedimiento, sin tener respaldo tan siquiera del procedimiento llamado ampliación de la acusación, porque cuando México descarta el código modelo, descartó la herramienta procesal que hacía operable el cambio de la clasificación jurídica y de la pena por el cambio de los hechos. Lo descartamos y nos quedamos sin procedimiento. Y con relación al segundo argumento, es que eso proviene del sistema tradicional, 19 constitucional, tercer párrafo, previo a la reforma del 2008, me estás dando a entender de que todo lo que viene del anterior sistema es malo. O sea que cuando alguien me dice, esto viene del anterior sistema, por default es negativo. Cuidado. Cuidado que el gran aporte mexicano al procesalismo latinoamericano es el control judicial de la imputación a través del auto de vinculación a proceso que se dicte en la audiencia inicial. Para que con certeza, artículo 318, me vaya un procedimiento abreviado, me vaya una suspensión o continúe el procedimiento, porque tengo unos hechos judicialmente controlados. Ese es el gran aporte de México
y estamos hablando mal del mismo. Pero esta idea de que México trabaja un hecho superveniente en juicio sin procedimiento y que por ende el de la voz se adhiera a la parte superior de esta imagen a la tendencia de no coincidir en un juez de juicio que me condene por el hecho B cuando la vinculación me decía el hecho A y la acusación controlada en la audiencia intermedia también decía hecho A. Pero no solamente con el argumento de que falte el procedimiento llamado ampliación de acusación, sino también con revisar el derecho comparado. ¿Qué está pasando en otros países? Y en primer lugar, quisiera plantear al auditorio lo que está sucediendo en este tema en las legislaciones europeas. Voy a empezar por ahí mi recorrido. Nos dice el punto 1, el PowerPoint, se me permite la lectura, que existen legislaciones europeas que sí permiten el dictado de una sentencia condenatoria fundada en un hecho superveniente, en un hecho nuevo. Pero mucho cuidado, que en estas legislaciones europeas no se ha regulado el auto de vinculación a proceso y ni siquiera la intermedia. Pero eso no les ha impedido a que señalen un procedimiento que le permita al juez condenar por un hecho nuevo. Y empiezo con Alemania. Es muy importante el artículo 265 del Código de Procedimientos Penales alemán. Porque este artículo, en sus 3 numerales, regula o da el procedimiento para el cambio de clasificación jurídica y también me da el procedimiento para el cambio de los hechos. De los 3 numerales voy a citar los 2 últimos. En ese contexto, si uno aprecia la parte inferior de la imagen, el numeral 2 del artículo 264 de la ley adjetiva alemana nos dice lo siguiente: el tribunal debe señalar el cambio en el punto de vista legal o el cambio en los hechos, si desea desviarse de una evaluación provisional de la situación de hecho o de derecho comunicada en la audiencia. Este numeral 2 involucra al tribunal de enjuiciamiento, no reduciéndolo en un papel meramente de sentenciador por el hecho nuevo, sino por un tribunal que va advirtiendo, va diciendo, va señalando, va comunicando a las partes. Señoras, señores, ¿se están dando cuenta que el testigo no está diciendo que vio cuando le tocaban los senos a la víctima, sino cuando le imponía la cúpula del acusado? ¿Se están dando cuenta de eso? Y si, claro, si viene un perito que también me habla de exploración, entonces, ¿cómo es posible que yo siga llevando un juicio por tocamientos indebidos? Me estoy yo orillando a llevar a mi juicio también por el hecho de la penetración. Los estoy indicando, les estoy diciendo como tribunal. No es que ellos se enteran recién en la sentencia. No es que el Ministerio Público, el asesor victimario, el defensor, prende unas velas a la Virgen o al santo de su devoción, rogando por sus intereses, ¿no? Por un lado la fiscalía, que ojalá el juez se dé cuenta, que ojalá el juez se dé cuenta y condene. Y el defensor, ojalá que el juez no lo tome en cuenta y no lo condene por ese hecho, ¿no? Prendiendo velas, cuando el tribunal en Alemania desde un primer momento advierte. Y esto tiene una tradición jurisprudencial en Alemania fuerte. En esta nueva imagen de PowerPoint estoy citando diferentes sentencias del Tribunal Federal Alemán, donde todos tienen como denominador común que lo que se está buscando con este procedimiento es proteger al acusado de sorpresas y evitar que se restrinja su defensa. O sea, no es tanto que yo estoy llamado a esclarecer los hechos, sí, pero dentro de un procedimiento que no lo coloque el acusado en un estado de indefensión por la sorpresa de los otros. O sea, ese es un dato muy importante para México. Y continuando con mi recorrido en la legislación alemana, caray, me resulta también valioso el numeral 3 del artículo 265, donde también este procedimiento de cambiar los hechos se ve justificado porque con ello va a mejorar la defensa del imputado. O
sea, pueden haber hechos nuevos que lo perjudiquen, puede haber hechos nuevos que lo favorecen. Ya sea en uno o en otro caso, yo tribunal advierto. Ya sea en uno o en otro caso, para que el imputado se defienda adecuadamente y sin sorpresas. Condenar por hechos diferentes a la vinculación a proceso sin un procedimiento no tiene nada que ver con evitar sorpresas. Nada. Y agrega Alemania en este nuevo cuadro de PowerPoint en su artículo 266 del Código de Procedimientos Penales que una vez que el tribunal haya advertido, el Ministerio Público presenta su acusación complementaria. Esa es la figura que no tiene México. Y como ha presentado acusación complementaria, no es que nos vemos, hoy es lunes, no es que nos vemos mañana martes. Hoy es martes y nos vemos mañana miércoles. O nos vemos la otra semana en la medida que no pasen los 10 días. Una acusación complementaria con nuevos hechos en Alemania conlleva que el juicio se interrumpa. Volvemos a empezar. No que en la siguiente sesión ya veo que la defensa hará o que tiene 10 días y a ver qué la defensa que logre. No, se interrumpe mi juicio, empiezo de nuevo, a efecto que el acusado pueda defenderse adecuadamente. Ese es un procedimiento. Reitero, ni en México tenemos acusación complementaria o ampliatoria, porque no se siguió esa figura del código modelo, ni siquiera se ha contemplado como causal de suspensión o interrupción del juicio el hecho superveniente para que el imputado se defienda adecuadamente. No, aquí seguimos en la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión, hasta que te condene. No, eso no es procesal, eso no es correcto. Pero sigamos con más experiencias europeas y pasemos revista a un segundo país. El segundo país que vamos a comentar en estos momentos es Italia. En el Código también de Procedimientos Penales italiano, en su artículo 518, se le autoriza a la Fiscalía a formular acusación complementaria cuando durante el juicio surge un hecho nuevo contra el imputado. No es que el tribunal autoriza pruebas por hechos supervenientes y gracias. No. La idea es para saber si la fiscalía o no va a presentar acusación complementaria o si la defensa del imputado va a mejorar sus posiciones. ¿Qué más dicen los italianos? Si vemos el párrafo final de esta imagen. En el artículo 519 se le faculta al acusado el solicitar plazo para preparar su defensa, suspendiéndose el juicio hasta por 40 días. En Alemania es interrupción para comenzar de nuevo. En Italia es suspensión por 40 días, teniendo además el acusado el derecho de ofrecer pruebas nuevas. O sea, no solamente hay un tema de procedimientos, sino también de plazos. Pero me temo de que en ocasiones nos puede tocar jueces de enjuiciamiento que quieren correr sus plazos porque quieren condenar rápido, porque la papa está muy caliente y quieren pasar la papa a la sala de apelaciones, ¿no es cierto? Y hay que condenar ya, porque se me vence la prisión preventiva, porque está corriendo la prescripción, porque hay línea, mil argumentos, y corren cuando el hecho superviniente es razón para parar. Cuando el hecho superviniente es razón, caso Alemania, de interrumpir, caso italiano, de suspender el juicio hasta por 40 días. Sigo con la experiencia comparada, pero esta vez dejo la legislación europea y me voy a ahora referir, dice la parte superior de esta imagen, a las legislaciones latinoamericanas, pero de aquellos países donde tampoco se ha regulado la vinculación a proceso, pero sí cuentan con audiencia intermedia. Vuelvo a repetir, en países como Italia, pues no hay vinculación, no hay intermedia, pero sí hay acusación complementaria y un juicio que se suspende hasta por 40 días. Pero si pensamos en Latinoamérica, en concreto en Chile y en Colombia, que seguramente son referentes en cualquier discusión procesal en la región, tenemos la sorpresa que el artículo 336 del Código chileno no habla del hecho superveniente, sino de la prueba superveniente, de aquella que hemos tomado conocimiento después del auto de apertura a juicio. Y también nos habla el texto chileno de la prueba de refutación, para efectos de cuestionar la veracidad, la autenticidad, la integridad de un medio de prueba
ya desahogada en juicio. Pero no habla de un hecho superviniente, ¿no es cierto?, que me lleve a una acusación complementaria, modificatoria del delito y de la pena, y que a su vez me interrumpa o me suspende el juicio. Eso no habla Chile. Tampoco eso habla Colombia en el artículo 362, donde solamente el legislador colombiano ha hecho referencia a la prueba de refutación. Posición especial es la peruana, porque el artículo, si vemos la parte superior de esta nueva imagen, 374, numeral 2 del Código Procesal Penal peruano, sí ha recogido la figura de la acusación complementaria, definiéndola como siempre ha sido definida: la presencia de un hecho o de una circunstancia nueva que modifica la calificación legal. Pero también en la legislación peruana se cuenta con el artículo 397, que le autoriza al tribunal de enjuiciamiento condenar tanto por los hechos de la acusación, la misma que ha sido controlada en una audiencia intermedia, pero también por los hechos de la acusación ampliatoria complementaria. No es de que en Perú, ¿para qué tengo intermedia si el fiscal me lo puede variar? No, tengo intermedia para controlar la acusación. Si se da el supuesto de hechos nuevos y el fiscal ve la necesidad de una acusación complementaria en juicio, hágalo. Y el tribunal puede condenar tomando en cuenta tanto la acusación como su ampliatorio. Perú le ha dado procedimiento al hecho nuevo en juicio. Por último, en este recorrido del derecho comparado, cito en la parte inferior de esta imagen a Panamá. Panamá sí ha regulado la vinculación a proceso como en México. También cuenta con la audiencia intermedia. Pero Panamá ha decidido no regular la acusación ampliatoria en juicio, ha decidido no regular la acusación complementaria en juicio, por ende no trabaja la figura del hecho superveniente y solamente se limita a las pruebas supervenientes, ¿no?, las que conozco con posterioridad al auto de apertura, y a las pruebas de refutación, de conformidad con los artículos 385 y 386. ¿No es cierto? El panameño puede decir, pues, si hay un control en la vinculación, si hay un control intermedia, pues me quedo ahí. No me puedo lanzar con hechos nuevos en juicio que me cambie todo, porque no he regulado la figura multicitada de la acusación complementaria. ¿Qué podemos, entrando ya a la parte final de la charla, hablar de México? Bueno, México mantiene la fórmula de que todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. O sea, aquí no hay negociación. No es que este artículo 19 constitucional, quinto párrafo, lo desconozca sobre pretexto de que el fin del proceso es esclarecer los hechos y por ende desconozco cualquier procedimiento legal. No, tampoco veo un conflicto. Yo esclarezco los hechos partiendo de un procedimiento que a su vez los fija en la vinculación. Y todavía eso no lo reitera la legislación secundaria en el artículo 318. Pero México, se insiste o se ha insistido a lo largo de esta charla, no ha regulado la acusación complementaria, no ha regulado la acusación ampliatoria. Y por el contrario, nos dice la parte inferior de esta imagen. El artículo 348 del Código Nacional precisa que el juicio descansa en la acusación que se supone controlado en la audiencia intermedia. Y una acusación que a su vez el artículo 335 exige que descanse en los hechos de la vinculación. No por nada, si no descanso en la vinculación, seguramente va a ser un defecto formal en contra de esa acusación que el coadyuvante formularía 338, fracción primera, o la defensa formularía 340, fracción primera, todos de la norma adjetiva nacional. Y además nos dice la parte final de esta imagen. El artículo 403, fracción cuarta de la ley adjetiva nacional apunta que uno de los requisitos de la sentencia es que la misma se refiera a los hechos de la acusación. Ni siquiera me dice, ¿no? Coma y o salvo los hechos supervenientes.
es que no hay más mención de los hechos supervinientes, ni siquiera en los requisitos de elaboración de la sentencia. O sea, haría mal el tribunal de enjuiciamiento. Emitió una sentencia condenatoria por hechos supervenientes, porque no hay acusación complementaria. Y mal porque no hay ninguna excepción, ni en el 19 constitucional, ni en la legislación secundaria, a la regla de que todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho de la vinculación. Y también haría mal el tribunal de enjuiciamiento mexicano, porque la presencia de un hecho nuevo que me puede cambiar a la pena no es causal para que se suspenda el juicio. Al menos no está en la fracción del 351. Menos aún para interrumpir el juicio, para al menos empezar de nuevo, para que la defensa tenga más tiempo para prepararse. 352. O sea, el juicio tendría que continuar, limitándose el derecho a la defensa al intervalo de los 10 días por sesión de juicio. Mientras Alemania dice interrumpir, mientras Italia me da 40 días. Aquí no tendré yo como defensa ninguna de esas facilidades. Sin generalizar, pero imagínense lo peligroso de un ministerio público que me trae a un testigo a juicio, aleccionado, y me diga, no fue tocamiento, fue penetración. Caray. Y que el buen juez de enjuiciamiento se lo compre y todavía condene. Ay, Diosito. Pero ¿qué clase de procedimiento tenemos? Claro está, estimados amigos, estimados colegas, yo no ignoro, yo no discuto que mi pregunta ha sido si yo puedo condenar por ese hecho nuevo que modifica la vinculación, y te estoy explicando que no. Pero si es un hecho nuevo para absolver, o si es un hecho nuevo que no modifica el fondo de la litis, piénsese que cuando van explicándose los testigos, voy viendo los videos de las cámaras de seguridad pública, de las cámaras de seguridad privada, ¿no es cierto? Aprecio como hecho nuevo la presencia de un ataque ilícito y voy comprendiendo que el acusado lo que hizo realmente fue defenderse de ese ataque. Esa nueva circunstancia, ¿no es cierto?, que lo estoy valorando porque todo se valora, no es para condenarlo, sino que lo va a favorecer. Segundo ejemplo, la víctima fue atacada en el rostro por su pareja, que en un primer momento le habían dicho que la reparación del daño iba a consistir en una operación al rostro, y ahora el médico le ha dicho que no bastaría una operación, sino 3, sino 4, y que obviamente eso va a disparar el monto de la indemnización, o incluso hasta podría decirle al propio juez de ejecución en este famoso incidente, ¿no?, de liquidación del monto indemnizatorio. En puridad es un hecho nuevo, en una circunstancia nueva, mejor dicho, pero que no altera el fondo de la litis. Sí podría el operador trabajarlos, porque el hecho nuevo en el primer ejemplo favorece al acusado, o bien porque el hecho nuevo en el segundo ejemplo no modifica la litis. Yo opino que sí. Por eso que en la parte superior de esta imagen de PowerPoint yo he puesto la expresión otras utilizaciones, otros empleos del hecho superveniente. Aquí en México, a pesar de que no tenemos una acusación complementaria. Entre ellas, el Tribunal de Enjuiciamiento los puede emplear para cuando favorezca al imputado. Y tomo como referencia el amparo directo en revisión 7546-2017. En este amparo se hizo mención de dos puntos que me parecen valiosos. En primer lugar, y lo he puesto en la cita, nos dice la primera sala que la premisa de la que se parte consiste en que los hechos de la acusación no deben modificarse. Los hechos de la acusación no deben alterarse, lo que implica que el acusado ya los conoce al iniciar la audiencia de juicio oral. Entonces ya la primera sala nos está dando ciertos apuntes, ciertas visiones de ser cuidadosos con los hechos supervinientes en juicio. No puedo modificar o alterar la acusación. Pero el segundo punto que habla este amparo directo en revisión es cuando se quería pasar de dolo a culpa. Y aquí la primera sala dijo, háganlo. ¿Por qué? Porque está favoreciendo la posición del imputado. Entonces, claro, es un cambio en una etapa tan importante como es el juicio, pero que favorece al imputado. Y me gusta este razonamiento de primera sala porque si ese cambio es por un hecho nuevo, que las evidencias lo están concatenando, que las evidencias lo están
correlacionando, corroborando, que incluso te lo pueda absolver, por justicia lo tengo que hacer. Es que, jefe, la acusación no puede modificarse, sí, pero para aquí estoy liberando a un inocente, absolviendo a alguien que no es culpable. De lo contrario, mi sentencia sería muy injusta. Y también cambiado de imagen, con el hecho nuevo no afecta el fondo de la litis, ¿no? La víctima no necesita una operación, sino dos, sino tres, sino cuatro. Adelante. No está alterando el fondo de la litis. Puede conocer el tribunal de enjuiciamiento o el juzgado de ejecución en el ya mencionado incidente de liquidación del monto indemnizatorio. No habría ningún problema. Finalmente, quiero proponer algo al auditorio. Finalmente, quiero lanzar una idea. ¿Qué pasa, Helder, si el hecho nuevo no favorece al imputado, lo perjudica? ¿Qué pasa si el hecho nuevo sí me va a alterar el fondo de la litis? Reitero, perjudicándolo al acusado. Ya hemos visto que en Europa esa es razón para que el juicio no avance. Esa es razón para que el juicio se interrumpa, se suspenda por 40 días, en el primer caso Alemania y en el segundo caso Italia. No podría continuar el juicio. Y ni siquiera el fiscal podría, o el Ministerio Público podría afirmar, voy a hacer una acusación complementaria como hacen en el Perú, porque ahí sí está regulado, acá no. O sea, no me podía el Ministerio Público invocar una figura no prevista en la ley, como la acusación complementaria. Entonces, de todas maneras, el juicio no puede continuar, porque se está modificando la litis y todavía en contra del imputado. Me parece que lo único que le queda al Tribunal de Enjuiciamiento es vía el artículo 392 del Código Nacional que resuelve los incidentes, interrumpir su juicio y devolver los actuados, no a un Ministerio Público que no cuenta, reitero, en la legislación mexicana con la herramienta de la acusación complementaria. Devolver los actuados al juez de control, al juez de control llamado por ley, para efecto que en la audiencia correspondiente se discute este conjunto de eventos y se dicta un nuevo auto de vinculación a proceso, se continúa el procedimiento con ese marco fáctico en las etapas que corresponden. Pero el juicio no puede continuar. Ya la primera sala lo dijo, no puedo alterar la acusación, no puedo alterar la vinculación a menos que favorezca al imputado, a menos que no afecte el fondo de la Constitución. Te habla de la vinculación, no te habla de una acusación complementaria. No puedo condenar. Sin acusación complementaria, no puedo condenar. Y no puede haber acusación complementaria porque México no lo tiene. México lo que me dice es, con la acusación yo juzgo. ¿Es cierto? Con la acusación, que es la base del juicio. Artículo 348. Y a su vez me dice que la acusación descansa en la vinculación. Por eso yo vuelvo a insistir. Tengo que devolver los actuados al juzgado de control llamado por ley. Se da la nueva vinculación, avanzo a complementaria, avanzo intermedia con una acusación y ahora sí un juicio tranquilo. Hasta en tanto se reforme la Constitución mexicana, se reforme el Código Nacional y se introduzca en México la acusación complementaria. Se regule si va a ser una razón para que el juicio se interrumpa, volver a empezar, caso Alemania, o que el juicio se suspenda, caso Italia, o mantenemos el juicio continuado en 3 sesiones que no pueden superar una y la otra más de 10 días. Elección del Perú. Pero son instituciones procesales que no tenemos en México. Por ende, esta frase de que el tribunal recibe pruebas de hechos supervenientes, cuidado, que me confunden condenar en contra de los hechos fijados en la vinculación. Quiero yo darte las gracias por este tiempo que me has dado, maestro Tomás, igualmente a su persona una vez más, al señor magistrado presidente, al señor director también de la Escuela Judicial del Estado de México. Ya en la primera imagen de PowerPoint tiene mi correo electrónico estudiobenavente@yahoo.com para cualquier consulta. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.